Nuestro abogado, el abogado de ¿Qué tal, Fernanda? Óscar Valdés. Qué gusto saludarte, Óscar, querido. Muchas gracias. Es un placer. Le estaba diciendo a nuestros invitados, a Germán Larriñaga y a Javier Rodríguez Yáñez, que eres de los colaboradores más escuchados en ¿Qué tal, Fernanda? Los lunes. Muchas gracias. Durante esta media hora. Es impactante los temas que se tocan y sobre todo con la verdad y la claridad que se tocan. Hoy vamos a hablar de la norma 35. Hice una encuesta muy pequeña, pues ya sabes que cada quien hace sus encuestas con sus datos. Hice una encuesta muy pequeña entre amigos empresarios. De 10, uno nada más sabía de la norma 35. Sí. No se sabe de este tema. No, y es desde el año pasado. ¿Qué significa la norma 35, Óscar? Mira, ¿Qué parte es la delicada de este asunto para los empresarios en México? Mira, lo importante primero que nada es que la gente debe de conocerla y es lo que han denominado la norma antiestrés, ¿no? Así, no es ninguna norma antiestrés, es una norma laboral que se divide en varias etapas, depende del número que tengas de trabajadores y hay una implementación que es gradual. El problema de esto son los horarios y lo que ha estado diciendo mucho la OIT, que se respeten los horarios por el estrés laboral que tienen. Comentaban fuera de cámaras con el abogado y con el psicólogo, nos dimos en la antesala, y comentamos algo demasiado grave, ¿no? Los horarios de las procuradurías, los horarios de los tribunales de justicia, el horario de la mañana del presidente de la República. Bueno, el horario del presidente, o sea, ¿no? Que ya es grave, que ya es complicado, o sea, no es tan fácil. Y lo más importante es que esto debe de implementarse también para el gobierno. En el caso, por ejemplo, de los tribunales, la gente que litigamos, a volver a hacer en las juntas, pues los horarios son de 12 a 12 y a veces se llevan trabajo a su casa. Sí, se llevan trabajo a su casa. Y entonces sí es complicado el tema, no estamos hablando de un hecho aislado, estamos hablando de que hay gente que abusa de los horarios laborales. Vete a Bimbo con los repartidores, por ejemplo. Empiezan a las 5 de la mañana a repartir hasta que terminan. Son horarios de más de 8 horas que te marca la Constitución. Entonces, no sé cómo lo van a poder implementar. ¿Te pagan las horas extras? Muchas veces no. No, realmente no. Incluso es por objetivos. Y lo que tú vendes, pues tienes presupuestos que cumplir. Trabajan de lunes a sábado. Si hay días festivos, los cubren los domingos. O sea, es una sobrecarga de trabajo pesadísima. Y las consecuencias en el estrés y en la salud de las personas pueden ser graves o muy graves. Por ejemplo, hay situaciones donde el estrés afecta la salud del corazón y entonces las personas empiezan a sufrir de variaciones en la presión arterial. Otras personas sufren con mucha frecuencia de problemas de la piel que derivan de la intolerancia psicológica. No quiero esto, pero lo tengo que hacer. Y entonces el forzar el trabajador a adecuarse a las circunstancias produce un alto nivel de estrés y un desgaste tremendo de la salud, que tarde o temprano se tiene que pagar. A ver, Óscar Valdés. Entonces, aquellos empleados que viven bajo este estrés, con horas extras, sin pago, o en qué va a tener que hacer el jefe, el dueño de la empresa. Mira, primero que nada tienen que acatar que es una resolución que es obligatoria y que tienen que hacer algo. Tienen que contratar un equipo de psicólogos, un equipo de abogados especializados, porque cuando vengan las demandas laborales y no cumples con esto, pues se va a incrementar bastante. Las inspecciones de la Secretaría del Trabajo también, ¿no? Que las multas van a ser muy altas. Vamos por partes. ¿Esto va a causar multas? Sí, claro. Sí. Si tú no tienes ya psicólogos y si no tienes abogados laborales en tu empresa, sea chiquita o grande. Claro, al momento de las revisiones son multas, van desde 25 hasta medio millón de pesos. ¿De qué, oye? De las multas. Se miden en UMAS, desde 250 UMAS hasta 5,000 UMAS. Hasta 5,000 UMAS. ¿Qué es eso? ¿Qué son UMAS? Unidad de medida actualizable. Estas UMAS, actualmente una UMA está en 86 pesos con 88 centavos. Sí. Entonces, en función del número de UMAS, es el costo de esa multa. Que va de 200 a 5,000. Perdón, es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, y claro. es una total desprotección a un empresario. Sí. Puede serlo, sí. Porque, sí. y si el empleado está mintiendo y si se está tirando al suelo para que lo levanten con espátula
y si no es cierto que está tan estresado y entonces demande por llevarse una lana. No, yo creo que ahí habría que hacer alguna evaluación. Obviamente, si la empresa cumple el protocolo y tiene estas cosas, no tiene problema. El problema es que te vas a la demanda y no tiene nada, no tiene psicólogo, no tiene abogados, pues entonces sí tienes un problema, ¿no? Básicamente hay que implementar métodos de prevención de Pero a ver, problemas ¿cuál es el psicosociales. panorama de un empresario entonces en ese sentido? Porque digo, yo estoy pensando en esta empresa donde hay más de 30,000 personas. Estoy pensando en una empresa que a lo mejor hay 10 personas. Y si las 10 me presentan pues un estrés postraumático, me va a salir 250,000 pesos por persona. Bien inventes. Digamos, hay una serie de pasos que hay que cubrir, ¿no? ¿Cuáles? Lo primero es tener una política de prevención de riesgos psicosociales. Lo segundo es, en función del tamaño de la empresa, hay cuestionarios que aplicar. Entonces, de los cuestionarios a aplicarse, estos cuestionarios te detectan en qué áreas, porque haces los cortes en la aplicación, en qué áreas está afectando el estrés laboral, los trabajadores de esa área, qué tanto lo están sufriendo, y después viene todo lo correctivo. ¿Qué acciones tienes que hacer? Por ejemplo, supongamos que hay un liderazgo tóxico, pues tienes que hacer acciones de formación de líderes. Supongamos que los trabajadores no tienen un apoyo social, no tienen voz ni tienen voto. Entonces hay que hacer acciones que lleven a los trabajadores a participar y otras acciones a corregir lo que no es claro en las cargas de trabajo, por ejemplo. Entonces hay que rehacer las descripciones de puesto para que estén acordes a ver. las cargas de trabajo. Óscar Valdés, ¿cómo, si llega a tu empresa un trabajador que le pasó algo hace 2 años que no tiene resuelto, me va a acabar costando a mí? Si no lo atiendes, y por eso hay un departamento de recursos humanos, que es el que primero hace las evaluaciones para ver qué gente estás pidiendo tú y qué capacidad tiene. Aquí el problema, yo creo que va más enfocado en las empresas que tienen bastante rotación de personal. Vamos a hablar de las maquiladoras, por ejemplo. Vete a Ciudad Juárez, vete a ciudades donde son bastante conflictivas, ¿no? En donde va O sea, ¿tú bastante crees que gente a- esta norma es para apretarle las tuercas a esas empresas? Sí, o sea, yo creo que... ¿Cómo ves A esta ver, norma? yo no A veo ver. tanto norma para apretar las empresas. Esto ya es algo que venía pasando y ya se venía dando desde la OIT. O sea, México pero recientemente la acaba de implementar. Y se ha hecho un poco más con las empresas norteamericanas de Silicon Valley. Ve cómo trabaja Google, ve cómo trabaja las empresas de talento, que llegas y parece que se hace un parque de diversiones, ¿no? Ve también en Japón se dio porque había bastantes suicidios. Y entonces en México, pues con el estrés laboral, pues no nada más el estrés laboral, es el estrés de la sociedad, la seguridad, la economía, o sea, son muchas cosas, son muchos factores. Y todavía, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer el rendimiento de las empresas. Yo creo que aquí lo que tendría que hacer el gobierno, tendría que hacer unos incentivos para los empresarios y de esa manera hacer un equilibrio para que no sientan tampoco el golpe, porque te van a decir, oye, pues tengo que contratar un psicólogo, tengo que contratar más abogados, ¿cuánto me va a costar? ¿No? Se me sale para ellos es un gasto y lo tienen que hacer lamentablemente porque está en la ley. Pero yo Todos creo, están... Perdón. Perdón, yo creo que si las empresas ven que el factor humano, que es lo más importante en la empresa, está tranquilo, está relajado, pues esto se va a reflejar en una productividad mayor para las empresas. No verlo como un gasto, sino como un incremento en su De acuerdo, productividad, pero ¿no? a ver aquí, Óscar, una cosa, todos somos empleados, la mayor parte. Sí. Entonces, todos estamos a favor de los derechos del empleo. Así es. Del Sí, el empleado, trabajador, ¿no? el trabajador, sí. El trabajador. Sí. Eso no lo podemos brincar. Pero de ahí a esto, ¿tú qué piensas de qué juego trae esta norma? A ver, yo no La lo que 0.35. yo lo que creo que trae en el fondo es primero que nada más garantías para los trabajadores. Primero eso es. Eso está bien. Eso es importante. Lo importante es hay que ver cómo lo están implementando los empresarios. Porque es una norma que tienen que hacer los empresarios. No es una norma para el trabajador, es una norma para la empresa. Entonces la empresa tiene que adecuarse a estas normas y estos establecimientos ya. O sea, ¿qué requieres? Pues un departamento de psicólogos. ¿Para qué? Para que hagas una evaluación de la gente que ya tienes. Y cuando tú demandas como empleado
No, tú demandas todo. Bueno, pues es que ese Todo. es el tema. Sí, o sea, porque tú demandas ah, todo. O sea, yo puedo llegar y decir, tú eres mi jefe, Oscar, y te voy a demandar porque Es que la vivo carga- un estrés del carajo. carga- porque La no carga duermo. es pues, para el patrón, no es para el trabajador en materia laboral. O sea, En todos los sentidos, ¿eh? Desde el salario, de acreditar horarios, prestaciones, toda la carga de la prueba es para el patrón. Y ahora se va a unar a esto los exámenes psicológicos, tener implementado tus cuestionarios, el seguimiento que le diste a cada trabajador que pudo haber tenido un problema postraumático, Sí, así es. no sé. Sí, digamos que con las empresas que yo estoy trabajando actualmente estamos haciendo todo el seguimiento como lo marca la norma y ¿qué involucra al fin de cuentas? Cuando el trabajador se siente mejor, se siente bien tratado, que hay cuidado para él, generalmente el ambiente se mejora sensiblemente y la productividad en consecuencia. Entonces, cuando se hacen las cosas bien desde el principio, que se hacen buenos diagnósticos, la gente está enterada para qué se hace todo esto. Y entonces la voluntad, podríamos decir, del trabajador, al ser mejor tratado, al tener conciencia que yo empresario me preocupo por ti, en ese momento mi actitud mejora muchísimo, mi compromiso con la empresa también, mi lealtad igual, y mi productividad crece y puedo hacer mi trabajo en mucho menos horas que si no está bien organizado. Voy a ir a Spots QTF, pero Oscar Valdés, hay trabajadores que no están en una nómina de planta. Pensemos en los albañiles. sí. ¿Estamos? Ellos, dependiendo El de la outsourcing, obra, el outsourcing. La entran, tercerización. exacto, entran a trabajar el siguiente viernes, los van a rayar, pues, ¿no? De todo lo que trabajaron esta semana. A lo mejor la siguiente no trabajan. Yo también voy a ser responsable como arquitecto de la obra de esos Pues es tu casos. responsabilidad de los trabajadores. Es un tema complejo porque, bueno, ese tipo de trabajadores trabajan por obra y tiempo determinado. Entonces, a veces puede durar una semana, simplemente un Queda mes. claro. Sí. Y pues, ¿Cómo- a lo mejor no te entonces, da cómo le tiempo vamos a para hacer? implementar Claro. todo ese análisis, ¿no? Es complejo todavía, ese tema es Entonces no muy está muy bien delicado. pensada la norma. No, recuerda que la norma se va a aplicar primero que nada, va por empleados, 15, 60, 90, depende de la cantidad de empleados que tengas. Y aparte va por tiempos. Uno ya empezó, que fue en octubre, 23 de octubre del año pasado, y luego viene después en este año, el 23 de octubre de 2020. Vamos a ver qué evaluación te da esta ocasión. No. Cayó como bomba pues la norma 035. Fíjense todo lo que plantean. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, jefe, me cae la autoridad? Sí. Y me dicen, Fernanda, la productora de ¿Qué tal, Fernanda?, que trabaja contigo, está viviendo un estrés postraumático de un evento que vivió en su vida. Oiga, pero yo ya la atendí, ya la mandé al psicólogo. Ah, sí, a ver, demuéstramelo. Claro. Pero me la llevé a comer, ¿no? Para que se tomara un tequilita y entonces se bajara de... Échame la factura de la comida. ¿Dónde comieron? ¿Cuándo la llevaste? Oiga, pero fíjese que le regalé unas vacaciones. ¿Dónde está el papelito que demuestra? Ese es el problema. Tú vas a tener que comprobar qué seguimiento le estás dando a la crisis de tu trabajador. Es que siempre lo tienes que hacer como patrón. Eso es un hecho, es inevitable. Y eso Pero lo no sabe. se hacía. A ver, no se hacía para el caso del postrauma y por esta norma. Se hacía para lo demás. Esto es nuevo, o sea, lo tienen que implementar. Es una implementación que tiene que hacer el patrón, le guste o no le guste. Ahora, estamos hablando de IP, también hay que hablar también de gobierno. Ese es el tema. Que ahí es donde Está implementada ahí porque hay que empezar por el presidente, yo creo que ¿no? la IP sí la va a implementar sin problemas. O sea, el porque están presidente obligados. ya tendría que cobrar. No, ya. O sea, con una el presidente demanda brutal, ¿no? habría que ver esto porque sí sería un problema por los salarios laborales. La Suprema Corte de la Nación es otra. Sí. Recordemos ahí que hay horarios terribles. No tienen vida social los magistrados y jueces. Bueno, la mañanera ha representado un déficit en la salud de muchos secretarios. Ahí, Empezando por él. Para la gente que cubre la fuente, ¿no? Eso va a ser muy importante. Ellos sí podrían decir, oye, yo me tengo que parar a las 5 de la mañana y estar ahí parado, escuchar al presidente 2 o 3 horas. Y eso, pues, eso va para los medios de comunicación que tienen que preparar a estas personas o darles un horario Y adecuado. no les pagan, ¿eh?
Pues eso es lo que he escuchado. Bueno, que algunos para hacer ciertas preguntas, pero en general el reportero de la fuente... De la fuente no cobra. No cobra. Pues ahí sí va a ser importante, ¿eh? Sería bueno cómo lo van a implementar en gobierno, porque la IP sí lo va a implementar, los empresarios lo van a hacer, están obligados a hacerlo. ¿Por qué? Por las demandas que se les van a presentar. Pero en el caso del gobierno también habría que ver cómo lo va a implementar. Dice, el patrón puede optar por asesorarse si lo requiere con especialistas en la materia. No es una obligación. No es obligado. No es obligación, pero sí hay empresas ya que se dedican y se enfocan a poder de alguna manera estar, no certificado como tal, pero sí con todos los mecanismos para poder acreditar esa cuestión, como la mencionas. Que ¿cuál es el peor escenario de una empresa, de un empresario? Que no lo tengas y te multen. Sí. Y pagues 250 mil pesos por piocho. De 25,000 a $500,000 de pesos es la multa, aproximadamente en pesos mexicanos, para que no se vayan a equivocar tanto con los Si salarios. vinieron ya los inspectores y te dijeron te falta esto, y la empresa no ha hecho nada, pues entonces si los tiempos de tolerancia se acortan y vienen entonces las multas grandes. Sí, también es importante mencionar que no de entrada te van a multar, o sea, te van a dar ciertas recomendaciones que tendrás que cumplir. Entonces, sí habrá un poco de espacio para Dice cubrir eso. Edgar Iván, la empresa en la que trabajo es su rama automotriz en Celaya. Sí nos tienen psicólogos, entre otras cualidades o beneficios. Por ejemplo, yo perdí un brazo aquí, en esa empresa, y pues sí me apoyan. Créeme que en este ramo, Fer, el estrés está canijo. Bueno, Edgar... Las empresas transnacionales siempre cumplen con estas normas. Ellos sí. O sea, hay que ser muy claros y darles el crédito. Una empresa transnacional sí te va a cumplir lo que tú le pidas. Y hasta extras, sí lo hacen. Y las empresas con 100 empleados o más están obligadas a tener un servicio médico. Y ahora se ha desarrollado la nueva especialidad médica de medicina laboral. Entonces, muchas empresas tienen ya sus áreas de medicina laboral que trabajan de la mano con seguridad e higiene y las comisiones, de manera a poder asegurar las mejores condiciones laborales para los trabajadores y darles seguimiento. Dice Miguel, Fer, yo trabajo como chofer particular. ¿Cómo se aplica? O sea, porque hay un estrés en la rutina diaria y es muy fuerte. ¿Cómo lo aplico como chofer? Pues ahí, primero que nada, ahí depende de un particular, ¿no? Sí, es que lo independiente. dé de alta en el Seguro Social, que le pague los impuestos. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, Fer. Mucha gente lo que hace es contrataciones por terciarización, por las outsourcing. Ese tema ya las outsourcing también lo tienen que tener ya muy... es como una prestación más que deben de dar. Independientemente de las demás que te den, ellos deben de acatar esto. ¿Hay ya demandas, Oscar, que tú sepas, demandas de empleados? Demandas, sí, por esta norma, sí. Yo conozco 2 o 3 nada más. Ahora el psicólogo también conoce, Sí. yo conozco alguna. Sí, conozco una también, de ¿Y por qué gobierno lo demandó? precisamente, por acoso, por hostigamiento laboral. El jefe hostigaba a las personas y había violencia laboral en su equipo y entonces el grupo lo demandó. Que eso también la norma puede evitar ese problema, ¿no? Porque recordemos que también es preventivo y las empresas, al hacer ciertos cuestionarios, podrán detectar si también existe acoso por el patrón, si acoso sexual, acoso, o sea, también esa parte que yo les decía a los empresarios, pues también que lo vean como una base de oportunidad para que haya una mayor productividad. Detectar si un trabajador O sea, está ya siendo puedes acosado. ir a decir, me está acosando y... Claro, pelas. sí. Sí, ¿Conoces casos? Sí, de acoso sexual, sí, sobre todo en el Poder Judicial de la Federación. Se dieron 3 casos donde a los jueces ya les dijeron ex y los corrieron por acoso laboral. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Las plazas, ¿no? Cuando llegas de meritorio o llegas de interino a una plaza, pues depende del titular, si sea juez o sea magistrado, para que te quedes en la plaza, ¿no? ¿Y qué es ¿Esta lo que ha pasado? norma 035 STPS es aplicable a todo el país? Sí. O sea, no va a ser distinto en Chihuahua que en... No, a ver, hablamos en Mérida. No, es general, es para todo México. Es general. Y aplica para cada centro de trabajo. Por ejemplo, los empleados que son outsource, ellos opinan en su centro de trabajo porque dependen del patrón de allí.
De manera que cada centro de trabajo, vamos a suponer, tiene 80% de empleados outsource. Él tiene que diagnosticar su situación con los empleados de outsource. No importa el tamaño de la empresa. Digamos que entre 16 y 50 tiene que aplicar un tipo de cuestionario, de más de 50 otro tipo de cuestionario, que da como resultado el análisis del ambiente laboral. También de 2 a 15. Esa es la primera etapa. Es la primera etapa. Son 3. Sí. Son 3. Pues mira, mientras sea por el derecho del trabajador, me parece perfecto. Lo que me preocupa es que mientan, que se aprovechen de la circunstancia para eso, levantarse de repente todos contra un jefe y pues si de por sí estamos viviendo problemas de productividad y de empresa, pues imagínate, ¿no? Esta es otra forma un problema de parar el trabajo. Hay un problema ahorita, por ejemplo, en Notimex, que ya se levantaron varios trabajadores y es empresa de gobierno, por hostigamiento laboral en contra de su directora, y está en medios, que son más de 20 corresponsales. Con San Juana, con ¿no? San Juana, o sea, hay un problema ahí, ya también de gobierno, o sea, ya tiene un foco detectado ahí. Yo creo que esto es lo que va a ocasionar. ¿La demandaron? Ya. ¿A ella? Sí, están emplazados ya. Entonces, es porque no les habían... entiendo por que los iban a prestaciones, remover porque y no les han dieron su pagado, dinero. no les han dado sus recursos, los han amenazado a unos los han despedido, otros los han amenazado con perder el trabajo, ese tipo de cosas. Mira, lo importante te voy a decir qué va a hacer, cómo lo va a implementar el gobierno. La IPE lo va a hacer, tarde que temprano la IPE lo tiene que hacer, no le queda otra, ¿eh? ¿Por qué? Porque la IPE es la que está en el primer frente de guerra, le van a llegar las demandas de sus trabajadores, todo lo tienen que hacer. Lo importante es cómo lo va a hacer el gobierno. Eso es lo más... A ver, si tú vas a ver un trámite a la fiscalía, te vas a encontrar con el MPG, te van a regresar, no están, véngase, mañana no tengo personal, las mil excusas. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos tienen turnos de 24/48, tipo policías. Eso es anticonstitucional, siempre lo he dicho en todos los foros. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí con Es que llama la alguien lo atención que obligas? apliquen esto cuando, pues empezando por el presidente, Claro, lo rompe, claro. o sea, rompe con toda la estructura, rompe Sí, con pero el a ver, derecho que significa... La que tiene que llamar al orden de la Secretaría del Trabajo, señor presidente, con todo respeto, ahí esta norma y vamos a bajarle, ¿no? Vamos a acatarla. El problema es que nadie le dice nada al presidente de la República porque ¿Por todos qué, tienen Oscar? miedo. ¿Miedo de qué? Pues de que te vayan a correr, de que te vayan a pasar al pizarrón en la mañana y te vayan a linchar. Oye, y todos aquellos que corrieron por este nuevo régimen, porque son millones de personas, ¿eh? A ver, o sea, todos los de las secretarías, mira, toda esta gente que no les pagaron su lana, lo que ¿no? pasa Después es de que tantos recordemos años. también que había mucha gente que son de confianza, que son los empleados que automáticamente cuando su jefe se va te tienes que ir. Esa es una realidad. 30 segundos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues mucha gente que estaba con los gobiernos anteriores lo sacaron porque no tenían plaza, estaban muchos por honorarios y otros pues únicamente por encargo. Esas son las plazas que ya quitaron. Quiero agradecer que estén aquí Germán Larriñaga, Javier Rodríguez Yáñez. Me quedo contigo, Oscar Valdés, en otros temas que ya no tienen que ver con la norma 35 STPS. Nada, que se enteren ustedes que ahí está, que esto existe y que pues tomen precauciones, ¿no? No hay otra. Pónganse al tiro en ese sentido, no les vaya a salir el tiro por la culata. Estoy hablando es del 53% de aprobación. Si baja eso, va a tener una afectación psicológica, hablando Bastante de fuerte. Trabajadores, ¿no? Muy fuerte. ¿Qué sabes de la mañanera? ¿Cómo se construye la mañanera? Es decir, la mañanera pone la agenda del día. Sí, a ver, Es para eso, ¿no? lo que hicieron fue muy importante y eso es una estrategia que se diseñó muy interesante. Ya el presidente quitó a todos los medios convencionales que tenían para cubrir las fuentes. En español, la lana que les mandaban para cubrir las notas. Y entonces va a las redes sociales. Desde el día que entró al poder, el día 1, abrieron una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook a nombre de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién la maneja? Juan Carlos Altamirano y otras gentes ahí. Ah, no la maneja el propio Andrés Manuel. Él no escribe el tweet. No. Ándale. No. Entonces,
Al momento del manejo de las redes sociales es un boom, porque pues acaba de llegar un presidente con una expectativa impresionante del cambio, voy a meter al bote a todos, voy a acabar con la corrupción, todos los que apoyamos a Andrés Manuel y votamos por un cambio, bueno, pues vámonos a escuchar en las redes, ¿no? Entonces arma este formato de la mañanera, que ya lo tenían muy armado cuando fue jefe de gobierno, nada más que recuerda que ahí se las aventaba en la Ciudad de México y ahora se las aventa en la presidencia, ¿no? Y entonces de esa manera es como él empieza a decir cómo va a llevar a cabo su administración. Y ahí empezó. Ya nos hemos chutado ya pues, todo lo que... ¿Funcionan? Para él le funciona. ¿Por qué? Vamos a ver muy claro. No paga un solo peso por las redes sociales. Nada. No le paga a nadie. Ni Twitter, ni todos son orgánicos. O sea, no tiene bots. No lo necesita. O sea, los chairos son bastantes. No los necesita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El asunto es que cuando él da una nota en la mañana, en la tarde se la repican y en la noche te la vuelves a chutar otra vez en los medios tradicionales. Porque lo que dijo el presidente es esto, lo que dijo el presidente es esto. Y entonces todo el día tienes a Andrés Manuel en medios de comunicación sin que pague un solo peso. ¿No es brillante? Sí. Pues claro que es brillante la comunicación, hay que reconocerlo. Es brillante, para llegarle a la raza le llega de la chito. rifa del avión. Lo que sea, a ver, o sea, es brillante. Tema todo que el presidente toca ahí. Que toca y la forma en que lo toca. Lo hace mediático. A ver, el presidente es un excelente comunicador y le habla al pueblo. Él es un hombre mediático. Claro, desde que estaba en campaña. Claro. Y todas estas ideas de la rifa, o sea, ¿quién está atrás de todas estas ideas? Mira, ¿Él? no, a ver, vamos o a sea, hacer... ¿le da la mente para todo esto? A ver, el asunto es muy simple. El avión presidencial se convierte en la frivolidad del presidente Peña Nieto. Aunque recordemos que Felipe fue el que lo mandó, compadre, el que lo mandó a adecuar fue Peña Nieto. Peña todavía podría haber mandado abajo la venta y no la hizo. O sea, todavía se la aventó y no nada más eso. Mandó $100 millones más para el hangar presidencial para que lo adecuaran a IGA, que tampoco hay ninguna carpeta por eso. Y después de eso manda a adecuar el avión y lo anda usando para todos lados. Entonces se vuelve prácticamente el avión presidencial una imagen de una frivolidad del presidente Peña Nieto. Esa es la realidad. Entonces ligas el avión con la imagen del presidente Peña, que en campaña el presidente lo dijo, no voy a usar el avión presidencial, y ahí se la llevó. Pero parte de las ideas consta en YouTube, no es una cosa mía, provienen de Hugo Chávez. Claro, sí. Hay diarios de Hugo Chávez, hay diarios de la izquierda. A ver, recordemos una cosa. Recordemos que Andrés Manuel es un hombre que se dice de izquierda. Recordemos también ya... ¿Y no es de izquierda? No, a ver, lo que dijo Mújica fue muy cierto. México no es un gobierno de izquierda. México es un gobierno que se fue a votar por gente que participa en la izquierda por pésimos gobiernos y pésimas administraciones. Andrés no es un hombre de izquierda como Mújica. O sea, si ves a Mújica, ese es un hombre de izquierda. O sea, Andrés es un hombre de centro-derecha, no es un hombre de centro-izquierda. Igual que Marcelo Ebrard, o sea, son de centro-derecha. Pues son del partido, es la ideología de Manuel Camacho Solís. Hoy lo que está rifando, lo dije hace muchos años, hace 2 años en tu programa, es el PRI de los 70, el PRI de Luis Echeverría Álvarez. Y ve la gente que está gobernando, es gente que fue del equipo de Luis Echeverría Álvarez. ¿Tú conoces hace mucho tiempo a Andrés Manuel, Oscar? A ver, conozco al presidente Andrés Manuel por referencias y de trato personal 7, 8 años. Pero desde antes lo conocía por referencias bastantes de Tabasco, de su tierra. ¿Ha cambiado? ¿Sigue siendo el mismo de siempre? Yo creo que en la esencia Andrés es el mismo, pero sí ha cambiado en la forma de hacer política, bastante. Sí ha cambiado. A ver, tenemos que recordar una cosa muy importante, el poder. Y recuerda 2 cosas y 2 críticos ya que tiene dentro muy importantes. Uno es Porfirio Muñoz Ledo y otro es Cuauhtémoc Cárdenas. Que al que no quiera verlos, vean lo que dicen en YouTube y vean los golpes que le tiran de a de veras de frente, que fueron compañeros de la lucha, ¿no? ¿El asunto cuál es? Yo creo que el presidente tiene otra perspectiva desde la presidencia de la República. El presidente. Sí. Le pasó lo mismo que al presidente Peña y le pasó lo mismo que le pasó a Felipe Calderón. ¿Pues eso les pasa a los presidentes? Claro, sí. ¿Es un tema de poder? Sí. Yo lo vi cercano con Peña Nieto, con paisanos y muchos amigos cercanos a él, con él mismo. ¿Se vuelven locos? ¿O cómo podrías definir? O sea, ¿están cabalmente en su sano juicio? El problema es ¿razonan? Que no hay gente que les diga las cosas como son. Si tú te acuerdas en Roma, había una gente que le jalaba la túnica a César para decirle, recuerda que eres humano.
y le jalaban la túnica, porque sentía a Dios. El problema que tenemos aquí, nadie le quiere decir al presidente que estamos parados. El tema del feminicidio, por ejemplo. Ve la postura que tuvo contra el feminicidio. ¿Entonces no escucha? No escuchan. O sea, los presidentes ya no escuchan. Ese ha sido un problema. Y es un problema que tenemos también en la Constitución. Traicionó a Marcelo Ebrard. Traicionó a Cárdenas. A la maestra. Traicionó a la maestra. No son enemigos menores. No, a ver, yo lo que creo es que en política lo que hay son aliados. Hoy por hoy lo que se está viviendo en la presidencia de la República son grupos que están peleando la presidencia de la República. Y el presidente lo que está haciendo es trascender. Andrés Manuel quiere trascender, punto. Él quiere pasar a la historia de México. Así, en los libros de texto quiere estar como Andrés el Manuel. primer presidente que mete a otro presidente a la cárcel. Si no pasa por eso, va a pasar por un millón de cosas, pero él quiere trascender, punto. Ese es el objetivo del presidente López Obrador, trascender. No se quiere quedar en los libros, en los anales de historia. Recordemos qué ha pasado a los demás presidentes en Silaga y la Abdala de Miguel Alemán. 2 para aprender, 2 para hacer y 2 para dejar de ser. Apenas se está aprendiendo, Ya aprendió bastante. ¿Qué va a pasar cuando sea? Que es el próximo año. En las intermedias. Ahí es la guerra que se va en este país es en las intermedias. Eso va a ser fundamental, porque ahí vamos a ver realmente para dónde vamos como país. Si vamos a seguir igual o si vamos a cambiar. Eso es bien importante, que la gente razone bien su voto y que vean qué queremos y qué no queremos. Eso va a ser fundamental. Y esa es la guerra que el presidente se está preparando. Por eso, pero ¿cómo puede ser un voto razonado si es por dinero? A ver. Entonces es un voto condicionado. El problema que tenemos, ¿cuál es? Recordemos también que la gente, el hecho que le des a la gente no significa que voten por ti. ¿Que le des dinero? No, a ver, ya le pasó al PAN y ya le pasó al PRI. Dieron dinero por votos y la gente no votó por ellos. O sea, el problema que tenemos ahorita, ¿cuál es aquí? Andrés tiene un programa muy bien hecho, en donde él está entregando dinero directamente a las personas, quitando a los intermediarios. Pues ya viste que no. Bueno, ya le reclamaron que no le está llegando a su tierra el dinero, ¿no? Está llegando a su tierra. A ver, pues imagínate. El problema es que la corrupción no la vas a erradicar nada más por un plumazo. O sea, tienes que tener operadores completamente diferentes. El presidente tiene que entender que tiene que tener colaboradores que ya debe de cambiar. Punto. ¿Cómo quién, por ejemplo? Durazo, Olga Sánchez Cordero. O sea, ya gente que ya dio lo que tenía que dar. Pero ya está distante de ello. Está muy solo, ¿no? Siempre la sociedad del poder te permite gobernar solo. Hay libros que te hablan de la sociedad del poder. Hay una entrevista buenísima que dio La Bastida, ojalá que la puedan ver en días pasados para que veas qué es lo que habla La Bastida, de cómo la fue con Enrique Peña y cómo fue con los demás presidentes de la República por las cercanías que tenía. El problema de la cercanía de Andrés Manuel es que Andrés es un sol, Andrés te quema, Andrés te absorbe, a todo mundo absorbe. Va a absorber a Santiago Nieto, de mí te acuerdas, lo va a absorber hasta que se lo coma. Ya absorbió a Olga Sánchez Cordero. Así es, Andrés, te absorbe, te absorbe, te absorbe, te absorbe, hasta que te acaba quemando. Nocivo para la salud, ¿no? Es decir, sí, nocivo para la salud. Lo que yo veo es que como que se los chupa, pues. Claro. O sea, los deja como pasitas. Lo que pasa es que tiene tanto poder, porque sí tiene un poder real. No tiene nadie que le haga un frente. No hay nada que haga un contrapeso contra el presidente. La Corte no es contrapeso. Pero él lo ha querido así. No lo ha querido así. A ver, los actores lo han querido así. O sea, el presidente, si alguien se le pone al frente, lo respeta, no le dice nada. Por ejemplo, el Poder Judicial a Andrés no le interesa. Le interesó porque lo dejaron jugar y se metió. Cuestionan, y por momentos parece cuestionable, el estado de salud, dicen mental del presidente. A ver, todos los presidentes de la República, todos los presidentes que hemos tenido, digo, desde Salinas, cuando anda matando a su sirviente y se hizo el escándalo, que no fue cosa, que fue cierto. Ahí están las carpetas de investigación. Ojalá que alguien le aviente un tiro y se vea qué fue lo que pasó con Salinas cuando mató a su sirvienta junto con su hermano, y que por eso pues, ocasionaron muchos detalles. ¿Qué es lo que pasa? Yo sí creo que lo que tienen que hacer para los funcionarios públicos es que se haga lo que se hace en el Perú. Que hay una Asociación Nacional de Psicólogos que te dan una carta para ver cómo estás mentalmente para gobernar. Alcaldes, diputados, senadores y gobernadores. De salud también, ¿no? Claro. O sea, física, es decir, física y emocionalmente. Eso en México no se da, nunca se ha hecho. Sí, tendríamos que saber. Claro. Oye, son senadores, son diputados, son gobernadores, son alcaldes, todos. Toman decisiones. Claro, es un interés público. Ojalá que se modifique la Constitución y se ponga esta cláusula.
Ni tan cerca del sol porque te quemas, ni tan lejos porque te enfrías. Así es, término medio. Dicen en mi pueblo, tú estás cerca del que paga y lejos del que manda. Y nunca te va a pasar nada. Gracias, Óscar Valdés, por estar con nosotros aquí. Gracias. ¿Qué tal, Fernanda?